Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 2 del 10 del 2016. Estamos en una última actualización publicada el 10 del 7 del 2021. Y vamos por el título 4. Título 4 de las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. Dentro del título 4 estamos en el capítulo 5. Capítulo 5, finalización del procedimiento. Dentro del capítulo 5 vamos por la sección segunda, resolución, y estamos en el artículo 91, especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. Bien. Artículo 91. Especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. 1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. 2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización cuando proceda, de acuerdo con los criterios que, para calcularla y abonarla, se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, o en su caso se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Bien, en este artículo 91, especialidades de la resolución en los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, su punto 1 dice, una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2, o cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. Bien, pues el dictamen al que se refiere el artículo 81.2. Nos vamos al artículo 81, que se titula Solicitud de informes y dictámenes en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. Su punto 2 dice, cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros, o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980 de 22 de abril del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la comunidad autónoma. A estos efectos, el órgano instructor, en el plazo de 10 días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución que se ajustará a lo previsto en el artículo 91 o, en su caso, la propuesta de acuerdo por el que se podría terminar convencionalmente el procedimiento. El dictamen se emitirá en el plazo de 2 meses. Y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización, de acuerdo con los criterios establecidos en esta ley. Bien, ese era el artículo 81.2. Volvemos a nuestro artículo 91. Y en el punto 2 del artículo 91 dice, además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimiento de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no
de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización cuando proceda, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Bien, pues nos vamos al artículo 34 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, y su artículo 34 se titula Indemnización y dice: 1. Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos. Todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa. 2. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la seguridad social. 3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actuación a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003 de 26 de noviembre general presupuestaria, o en su caso a las normas presupuestarias de las comunidades autónomas. 4. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. Bien, ese era el artículo 34. Entonces, releemos el artículo 91, especialidades de la resolución y los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial. 1. Una vez recibido, en su caso, el dictamen al que se refiere el artículo 81.2 o cuando éste no sea preceptivo, una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo. Cuando no se estimase procedente formalizar la propuesta de terminación convencional, el órgano competente resolverá en los términos previstos en el apartado siguiente. 2. Además de lo previsto en el artículo 88, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, será necesario que la resolución se pronuncie sobre la existencia o no de la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida, y en su caso sobre la valoración del daño causado, la cuantía y el modo de la indemnización cuando proceda, de acuerdo con los criterios que, para calcularla y abonarla, se establecen en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 3. Transcurridos 6 meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, o en su caso se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Artículo 92. Competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga.
En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la administración local. En el caso de las entidades de derecho público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo. Bien, en este artículo 92, competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, en el primer párrafo dice: en el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. Venga, pues nos vamos al 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 32 se titula Principios de la responsabilidad, y su punto 3 dice: asimismo, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen. La responsabilidad del Estado legislador podrá surgir también en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores. A. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado 4. B. Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma contraria al derecho de la Unión Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5. Bien, pues el apartado 4 dice: si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. El apartado 5 dice: si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al derecho de la Unión Europea, procederá a su indemnización cuando el particular haya obtenido en cualquier instancia sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del derecho de la Unión Europea, posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes. A. La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares. B. El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. C. Ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la administración responsable por el derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. Bien, ese era el artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que en su artículo 92, en el primer párrafo, decía: en el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. En el ámbito autonómico local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la administración local, y en el caso de las entidades de derecho público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!